Leemos la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, quiero hablarles en esta tarde acerca de la inspiración de las Escrituras. La palabra que aparece acá dice: fueron inspirados. La inspiración de las Escrituras. Si usted lee lo que conocemos como el Sermón del Monte, es una enseñanza que Jesús dio allá en las laderas de las montañas de Galilea, ahí en el monte conocido como el Monte de las Bienaventuranzas. Ahí en esa montaña el Señor se sentó con sus discípulos, dice la Escritura, y les dio una serie de enseñanzas que se conocen como el Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo, este sermón, conocido así, está registrado entre los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Valdría la pena que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, durante esta semana, hoy por la tarde, cuando usted se va a dormir o mañana, le demos una lectura. Yo sé que es un pasaje conocido, pero es muy importante todo lo que enseñó Jesús ahí. Es más, algunos comentaristas de la Biblia dicen que este sermón, conocido de esa manera, Sermón del Monte, esos 3 capítulos de Mateo, prácticamente hablan del resumen de las enseñanzas más importantes que Jesús dio a sus discípulos durante su ministerio. Es como un resumen del Evangelio, del propósito de Dios a través del Evangelio. Es importante que nosotros podamos leerlo. Al final de este sermón, el Señor terminó la enseñanza con una parábola. Habla de un hombre prudente y de un hombre insensato. El prudente, ¿cómo mostró su prudencia? Dice que el prudente, para edificar su casa, él comenzó a cavar en la tierra hasta encontrar roca sólida donde establecer los fundamentos de su casa, y ahí, cuando encontró roca sólida, comenzó a edificar su casa. Luego dice que vinieron vientos fuertes, tormentas, ciclones que golpearon aquella casa, y dice la palabra que la casa no cayó, a pesar de que fue sometida a tormentas y a vientos huracanados. Se mantuvo la casa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estaba fundada sobre la roca. Y esa es la actitud del hombre prudente. Pero luego habla del hombre insensato. ¿Y en qué se revela la insensatez de este otro constructor? Dice que el insensato no se tomó tiempo para cavar en la tierra, sino que así, de manera superficial, sobre la arena, él comenzó a edificar su casa. Vinieron vientos, golpearon fuertemente contra aquella casa, y dice la palabra que lamentablemente la casa cayó. ¿Por qué cayó la casa? Porque no fue edificada sobre roca sólida. Y eso, hermanos, la lógica nos dice, incluso en nuestro tiempo, cuando una casa no tiene fundamentos, a las primeras de cambio, el primer tormenta, primer temblor o algún movimiento sísmico,
aquella casa puede colapsar y caer porque no tiene buenos fundamentos. Ahora, amado hermano, quiero aplicar esto a la importancia que tiene la palabra de Dios como el fundamento de nuestra fe. Usted y yo no creemos, hermano, no estamos aquí porque creemos en las ideas de un pastor. No estamos aquí porque creemos en las normativas de una denominación o de una congregación o de una iglesia. Nosotros estamos aquí, y así debería de ser, hermanos, porque nuestra fe está puesta, hermanos, en la palabra de Dios, en la revelación de Dios. Es importante que nosotros conozcamos las Escrituras, porque conocer las Escrituras a fondo, estamos haciendo lo que el hombre prudente hizo, edificando nuestra vida espiritual, hermanos, sobre la palabra de Dios, sobre la revelación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los hombres fallan, los hombres pueden, hermanos, hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Las iglesias pueden ser también temporales. Los movimientos religiosos, hermanos, de alguna manera pueden ser afectados por doctrinas extrañas, por situaciones anómalas, anormales, pero aquel que ha echado raíces en la palabra va a permanecer. Aquel que ha echado raíces en la Escritura, hermanos, que ha puesto su fundamento en Cristo y en las verdades eternas de la palabra de Dios, hermano, aunque la iglesia sea conmovida por diferentes tormentas, la vida de esta persona va a quedar anclada en Cristo, en su palabra, en su revelación eterna. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros profundicemos y que el fundamento de nuestra fe cada día, hermanos, sea solidificado a través del conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué usted y yo tenemos una Biblia? Han habido ataques a la Biblia. No son nuevos. Los ataques a la Biblia han sido de siempre. Hay personas que no quieren nada con el Señor y que lamentablemente se vuelven enemigos de la fe de Cristo. Así como sucedió con Saulo de Tarso en un momento determinado. Y dicen, la Biblia ha sido escrita por hombres. El papel aguanta con lo que le ponen. Y han habido muchos ataques a la Escritura, ¿verdad? En cuanto a, otros dicen, hay otros escritos sagrados que no fueron incluidos en la Biblia. Eso significa que los hombres quisieron escoger lo que se iba a incluir y lo que no se iba a incluir en la Biblia. Por tanto, la Biblia ha sido manipulada por los hombres. Y hay, hermanos, una serie de argumentos en relación a la palabra. Y vea qué importante esto, porque la revelación de la palabra de Dios es el fundamento de su fe. Si usted y yo no creemos en la Biblia, entonces indudablemente, hermanos, nuestra fe no tiene fundamento. Cuando una persona, hermanos, no cree en la palabra, en la revelación de la palabra de Dios, definitivamente tiene una vida tan débil que cualquier viento de doctrina, cualquier viento, hermanos, diríamos religioso, puede definitivamente hacer caer a una persona que no tiene fundamento. Ahora, notemos que la razón por qué Dios permitió que la palabra, su palabra, fuera revelada a través de un libro, como lo tenemos hoy, como el caso de Israel allá en aquellos tiempos, los mandamientos de Dios, que Dios mismo le dijo a Moisés. Fíjate qué interesante. Dios mismo le dio a Moisés en su primer encuentro con él en el pináculo del Sinaí. Él le dio dos tablas, hablando de dos tablas de piedra, es decir, dos tablas de piedra, donde Dios mismo con su dedo, dice la Biblia, escribió lo que conocemos como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, si usted lo analiza, definitivamente son
hermanos, los principios de toda la ley que Dios le dio a Moisés allá en el desierto. Por supuesto que las leyes son muchas. Usted lo puede encontrar en el libro, en el Pentateuco, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley. Bueno, ahí en los libros, hermanos, escritos por Moisés, usted va a ver en detalle todas las leyes que Dios le dio a su pueblo. Pero los 10 mandamientos son como los 10 principios de donde depende toda esa ley. Todas las leyes de Israel, leyes de tipo personal, leyes de tipo familiar, leyes que tenían que ver con la sociedad, leyes que tenían que ver con el país, con la nación, leyes que tenían que ver con Dios, con la parte religiosa, con el dinero, hermanos, con el matrimonio, los hijos. Bueno, todas las leyes que Dios reveló a su pueblo, hermanos, allá en el Sinaí, Dios le dio a Moisés escrito por su dedo lo que conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué Dios le dio a Moisés esos 10 mandamientos escritos? Porque Dios sabía, hermanos, que era necesario, porque a los hombres la memoria no falla, ¿verdad? Especialmente los que pasamos ya de la reventazón, ¿verdad? Ya antes teníamos una memoria ágil, memoria de niño, memoria de adolescente, pero en la medida que van pasando los años, ya se nos va agotando las neuronas. Entonces ya no tenemos la misma agilidad. A veces nos pasa como las computadoras que ya están un poco viejitas, ¿verdad? Que uno le pide una información y se queda la ruedita dando vuelta. Ya, como los 10 minutos, 15 minutos, clink, aparece la información. Eso significa que se tardó 15 minutos para poder encontrar lo que nosotros le estábamos pidiendo. Decir que la memoria, el funcionamiento, ya está decadente. Bueno, así nos pasa a los seres humanos. Se nos olvidan las cosas. Entonces Dios dijo, vamos a darle a Israel la palabra escrita, los fundamentos de la ley, los 10 mandamientos conocidos de esa manera. Se los vamos a dar de manera escrita para que Israel pueda ver esa palabra. Te recuerda que en Deuteronomio capítulo 6, el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo, especialmente a los hombres, que eran los líderes de familia, diles que estos mandamientos que yo les doy este día, lo van a repetir a sus hijos, todos los días, cuando se levanten, cuando vayan por la calle, cuando se acuesten, ahí en las paredes de la habitación, ahí en los dinteles de las puertas, de las ventanas, ahí vas a poner mi palabra para que tus hijos o los hijos de Israel puedan atraer esa palabra al corazón. Hermano, ¿sabe que los judíos hacen eso hasta el día de hoy? Un niño de 5, de 10 años ya conoce, hermanos, los fundamentos de la ley, lo sabe de memoria. Cuando llegan a los 12 años tienen que saber de memoria, hermanos, lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, la ley de Moisés. Tienen que repetirla de manera memorizada. Es algo impresionante la forma como disciplinadamente, hermanos, en obediencia, según ellos, a la palabra de Dios, ellos están repitiendo, están hablando la palabra de Dios a los hijos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que conozcamos su palabra. Dios quiere, hermanos, que la revelación de su verdad esté en nuestro corazón. Mire, si vamos a la Biblia, por ejemplo, en Génesis 3, dice la Biblia que Dios habló con Adán, allá cuando Adán estaba, hermanos, en el Edén. ¿Ustedes recuerdan del Edén? Ese huerto que Dios fabricó, preparó para que ahí viviera la primer pareja humana, Adán. Vea qué lindo. Y ojo para los novios aquí, para los que van a casar, los que están, o aquellos que en el futuro, ahorita dirán, mire, yo de novias y de novios no quiero saber. Bueno, pues llegará el tiempo. Lo que quiero decir aquí es que, mire cómo es Dios de lindo, porque le dijo a Adán, te voy a hacer un huerto,
para que tú lo cuides. Y se lo dijo precisamente antes de que Dios le trajera a Adán una esposa. Quiere decir de que Adán, hermanos, por el favor de Dios y con la ayuda de Dios, antes de que él pudiera recibir a su cónyuge, a su esposa, en este caso a Eva, él ya había preparado el nido. ¿Han visto ustedes los pajaritos? Los pajaritos comienzan a preparar el nido, ¿verdad? Y luego llevan a la pajarita ahí para que ponga sus huevitos, ¿verdad? Entonces Dios hizo esto con Adán. Le preparó un lugar y Adán se encargó de cuidar ese lugar, y luego Dios trajo a esa ayuda idónea para formar la primer familia, hermanos, sobre la faz de la tierra. Pero la palabra dice que Dios habló con Adán. Es decir, que Dios estaba interesado de que este hombre, hermanos, tuviera una revelación. En este caso era una revelación verbal de tipo oral, no escrita, pero Dios, hermanos, definitivamente habló con él. Más adelante en el capítulo 12 del libro de Génesis encontramos que Dios habla a Abraham y le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, y yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Él no sabía en qué lugar específicamente. Dios no le dio un mapa, no le dijo: mira, este es el lugar donde vas a ir, sino que simplemente Dios le llamó y le dijo: te llevaré a una tierra que tú no conoces, para que sea tu herencia. Hermanos, pero claramente la Biblia dice en Génesis 12 que Dios habló a Abraham. Qué interesante. Dios está, hermanos, interesado en que conozcamos su plan, que le conozcamos a Él, que fundamentemos nuestra fe, hermanos, no en ideas y en fábulas humanas, no en cuentos de hadas, sino que nuestra vida, hermanos, tiene que estar fundamentado en las verdades eternas de la palabra de Dios. Entonces Dios le habló a Abraham. Más adelante Dios le habló a Moisés allá en el pináculo del Sinaí, capítulo 20 de Éxodo. Ahí Dios le dio las leyes, los mandamientos y todas las demás leyes secundarias, hermanos, que se derivaron de los 10 mandamientos. Dios se lo dio. Dios habló con Moisés. Dice la palabra que Dios hablaba con Moisés de tú a tú, como quien habla con un hermano, como quien habla con otra persona. Claramente Dios tenía la intención, hermanos, de dar a conocer sus propósitos. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios en el antiguo tiempo ha hablado de muchas formas. Y también dice que ha hablado o habló a su pueblo, a Israel, dice por medio de los profetas. Entonces, Dios siempre ha hablado, hermano. Dios siempre ha querido que el hombre conozca su voluntad, que el hombre conozca su plan. De tal manera que dice la Escritura que Dios ahora se ha revelado por su Hijo. El mismo Juan dice en el capítulo 1 de su libro, versículo 1, dice: y aquel verbo, o sea, hablando del verbo, en el principio del verbo, y al principio el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Estamos hablando ahí, hermanos, de que la palabra está argumentando de que Dios nos ha hablado de muchas maneras, y en este tiempo el Señor nos sigue hablando a través de Cristo por medio del Evangelio, por medio de la Escritura. De tal manera, hermanos, que es tan fundamental la palabra de Dios que en la segunda carta de Pablo a Timoteo, vamos a ir ahí, en el capítulo 3 y versículo 14. Vea lo que la palabra de Dios dice, segunda de Timoteo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Palabra del apóstol Pablo para Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras.
Bienaventurado aquel padre que da a conocer a sus hijos desde su niñez la bendita palabra de Dios. La eterna palabra de Dios tiene que estar en el corazón. Hermano, tiene que ser parte vital de la vida de todos de nuestros hijos, nuestros niños. Hermano, la única forma como nosotros podemos librar a nuestra niñez y a nuestra juventud de un fracaso, hermanos, en todos los ámbitos, moral, espiritual, económico, familiar, en todas las áreas que sea, hermanos, es a través del rescate de los corazones de los hijos que sean cautivados por la palabra de Dios, cautivados por el evangelio de Jesucristo, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es poder, dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es decir, la salvación está disponible, hermanos, para todos a través del poder de la palabra. Entonces dice la Escritura, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, lo más grande que la palabra de Dios hará en la vida de cada uno de nosotros es mostrarnos quién es el único que puede salvar nuestra alma de la condenación eterna. Y esa persona se llama Jesucristo. No hay religión, no hay pastor, no hay iglesia, denominación, no hay nada, hermanos, ni nadie que puede salvar al hombre de la condenación en el pecado solamente a través del poder de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos edificar la vida de nuestros hijos en la palabra de Dios, que tiene que ser el fundamento. Hermano, si nuestro fundamento es débil, si usted no conoce la palabra, si usted no tiene solidez en la palabra, en los principios, en los valores del reino de Dios, hermanos, a través de la revelación de la Biblia, usted está en peligro. O usted es un religioso que le gusta ir a la iglesia, pero realmente no está comprometido con Cristo. Y hermano, esa fórmula no funciona. La fórmula que funciona es entregarnos a Dios desde la cabeza hasta los pies, hermano. Entregarle a Cristo nuestra alma, entregarle a Cristo nuestro espíritu, entregarle a Cristo, hermano, nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, que sean reservados para la gloria de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros hagamos una evaluación de cuán profundo es el cimiento de mi vida espiritual en la palabra de Dios. Cuánto amo yo la palabra, cuánto yo conozco la palabra, cuánto discierno la palabra, cuánto me alimento de la palabra, cuánta seguridad hay en mi vida espiritual, hermanos, a través del poder de la palabra de Dios en mi vida. La otra cosa, hermanos, importante acá, que sepamos diferenciar lo que significa la palabra inspiración. La palabra inspiración viene de una palabra que originalmente fue escrita en el griego, una palabra que se deletrea P-H-E-R-O, o sea, nosotros la leeríamos en español como pero, con H intercalada. Esta palabra, hermanos, significa llevar, traer. Significa que fueron los discípulos que escribieron la Biblia, los hombres que Dios escogió para escribir las Sagradas Escrituras. Significa que estos hombres fueron llevados o fueron impulsados por el Espíritu de Dios para escribir lo que Dios les mandó que escribieran. De ahí que la palabra, hermanos, inspiración, nos da a entender que los hombres que escribieron la Biblia no actuaron conforme a sus propias voluntades, no actuaron expresando sus propios pensamientos, sino que ellos se entregaron al propósito de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir, hermanos, en su libro, en los libros que están aquí escritos en la Biblia, lo que Dios quería revelar. Eso es algo diferente. Es cierto, la Biblia, Dios usó hombres para escribir la Biblia.
para traernos la revelación, pero no significa que los hombres escribieron lo que se les ocurrió, sino que escribieron lo que el Espíritu Santo les guió a plasmar en esa página, que pudo haber sido de un papiro, pudo haber sido la piel de un animal, que era el tipo de papel que se utilizaba en aquel tiempo. Pero como sea el caso, hermanos, Dios guió a estos hombres. La palabra inspiración del Espíritu que encontramos aquí, en este versículo de la palabra que hemos leído, segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, yo puedo escribir un libro, yo puedo escribir del tema que yo quiera y ponerle un título y mandarlo a imprimir y ponerle mi nombre como el autor del libro, pero esos son mis pensamientos. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo interpreto. O simplemente eso es lo que yo quise escribir y decir. Pero no hace lo que yo escriba, hermano, sagrado. Sino lo que lo hace sagrado de lo que yo escriba es todo aquello que Dios quiere que yo escriba. En este caso, los discípulos, los siervos que escribieron la Biblia, escribieron siendo guiados por el Espíritu Santo. Y ahí eso es lo que hace la gran diferencia, hermano. Que Dios utilizó hombres para traer, para plasmar las Escrituras, los profetas de Dios, como Daniel, que escribió no solamente para su tiempo, sino escribió para más de 2000 años después en el futuro. Usted, hermano, puede imaginarse el poder de Dios, puesto que Dios conoce el presente y el futuro, que por ejemplo en el caso de Daniel, él escribió, hermanos, sucesos que iban a acontecer 2000 años después. Eso no lo puede hacer ningún astrólogo, ningún mago. El único que lo puede hacer es aquel que está inspirado por Dios, porque Dios es el que conoce su verdad, hermanos, en todas las generaciones. Así que inspiración significa que Dios fue quien guió la escritura de la palabra de Dios, de la Biblia. Los escritores escogidos por Dios, fíjense, participaron en los sucesos, en las revelaciones que Dios trajo de manera personal. O sea, estuvieron involucrados. En el caso de Moisés, el caso de David, de Isaías, de Jeremías. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan fueron discípulos que oyeron de primera mano la palabra de Dios y que luego Dios los usó para que esa palabra ellos la pudieran plasmar en un libro. Los escritores afirmaron escribir no solo acerca de Dios, sino también en el nombre de Dios, y declararon con toda autoridad que el mensaje que ellos hablaban era un mensaje que venía de Dios y no de ellos. Por eso es común encontrar en la Biblia, por ejemplo en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, Jehová habló, palabra de Jehová que vino a mí, así ha dicho Jehová. Son las declaraciones de los siervos, hermanos, que oyeron la palabra. En el Nuevo Testamento, de la misma manera, hermanos, Pablo, los apóstoles de Jesucristo, que escribieron todos los libros que están ahora ya incluidos en el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas apostólicas, el libro de los Hechos, 27 libros en total, hermanos, tienen esa marca de la seguridad, de la autoridad de que lo que ellos escribieron, no lo escribieron por voluntad propia, como dice aquí Pedro, de una manera, de una interpretación privada, sino que lo hicieron bajo la inspiración, bajo la guianza, la dirección, la revelación del Espíritu Santo. Digo todo esto, hermanos, porque usted y yo tenemos que estar seguros, segurísimos de la revelación de Dios en su palabra.
Lo voy a decir de esta manera: si hay algo que usted no acepta de la Biblia, si hay algo que usted no cree de la Biblia, si hay algo que usted desecha de la Biblia, si hay algo que usted se pasa de largo de la Biblia, su fe no tiene fundamento. Porque tarde o temprano esa inseguridad que hay en su corazón acerca de la palabra de Dios lo va a llevar a la ruina espiritual. Es como que a las casas, por ejemplo, que siempre tienen columnas. Usted ve que aquí esta casa tiene columnas y el techo, me imagino que como es un largo tramo, los que la construyeron le pusieron estos barrotes aquí, que son unas columnas de apoyo para que el techo no se hunda y la casa no se caiga. De la misma manera, hermano, todo aquel que duda de la Biblia tiene una debilidad, definitivamente, que tarde o temprano esa debilidad va a aflorar en el desplome de su vida espiritual. Por eso es importante, hermanos amados, que usted y yo conozcamos el origen de la Biblia. La Biblia no vino del corazón de Pedro, de Pablo, de Moisés o de David, sino que la Biblia viene del corazón de Dios. Bien, es la revelación de su palabra que Él utilizó, así como cuando usted va a escribir. Bueno, antes los calígrafos de aquel tiempo no tenían computadoras como hoy, ¿verdad? Ni máquinas de escribir, sino que utilizaban las plumas famosas. Utilizaban estos instrumentos para poder escribir lo que estaban oyendo o lo que querían escribir. En el caso de los escritores de la Biblia, ellos tuvieron que escribir, hermanos, con lo que se tenía en el momento, el tipo de tinta, el tipo de pluma, el tipo de papel o de ingrediente donde se podía escribir. Algunos escribieron en papiros, otros escribieron en pieles de animales, lo rudimentario de aquel tiempo, hermanos, pero lo cierto es que escribieron la palabra que Dios les dijo que escribieran. Uno se maravilla, por ejemplo, ahí en Jerusalén, uno de los lugares que se visitan en Israel es precisamente lo que se llama el Museo del Libro. El Museo del Libro es un lugar, hermano, que de manera histórica y a través de los descubrimientos que se han hecho en Israel, si ustedes recuerdan las famosas cuevas de Qumran, que están allá en la parte sur de Israel, allá cerca del Mar Muerto. Hermanos, ahí se han descubierto, por ejemplo, los papiros del libro de Isaías, la escritura del libro de Isaías. Ahí los preservó Dios por siglos, por años. Hermanos, estos escritos sagrados que fueron revelados, la palabra de Dios a través de Isaías. Y cuando uno llega a ese museo del libro, hermanos, uno puede ver cómo están esos lienzos ahí, escritos por estos siervos de Dios, que fueron obedientes a la voz de Dios, para que esa palabra y esa revelación, hermanos, llegara a nuestro tiempo. No hubiera sido posible que la palabra de Dios llegara hasta nuestro tiempo si estos siervos no hubieran obedecido la inspiración divina, hermanos, para escribir la palabra. ¿Sabe lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tenemos que amar esta palabra, tenemos que creer esta palabra, tenemos que comer esta palabra, tenemos que confiar en esta palabra, hermanos, que Dios ha revelado. ¿Por qué? Porque el día, hermanos, que el enemigo logre traerle duda, porque todo comienza con una duda, traerle duda a su corazón acerca de lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras, hermano, ese día su fe se desploma. Y eso es lo que Satanás ha hecho a lo largo del tiempo. Ha tratado de desvirtuar las Escrituras, porque sabe que desvirtuando las Escrituras es como aquel hombre insensato que levantó su casa sobre la arena. No tendrá ningún fundamento cuando llegue la prueba, cuando llegue, hermanos, ese viento de falsedad, de doctrina, de hombres, hermanos, que están azotando el mundo. Por eso, hermanos amados, la palabra de Dios, fíjese, fueron más de 40
escritores que participaron en la escritura de la Biblia, aproximadamente 1500 años de diferencia, en momentos históricos distintos, en distintos contextos culturales, diferentes estratos. Algunos eran personajes muy intelectuales, como el caso de Daniel, el caso de Isaías, el caso de Moisés, pero otros fueron campesinos como Amós, que el Señor lo llamó cuando él estaba recogiendo los higos silvestres, trabajando en el campo. Y ahí Dios lo llamó y le dio una palabra y le dio una revelación que luego Amós, hermanos, escribió ese pequeño libro, pero muy importante en la Biblia, como es la profecía de Amós. Estos pescadores que estaban ahí a la orilla del mar de Galilea, uno de ellos Pedro, que escribió las cartas de Pedro, que fue un protagonista, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hombres sencillos, como también publicanos, que estaban dedicados a ganar dinero de manera fraudulenta, como el caso de Mateo. Mateo era un publicano que estaba ahí robándole al pueblo a través de los impuestos, que cobraba más de la cuenta, y Dios lo llamó a él, lo santificó y le dio la tarea de que él escribiera uno de los evangelios que tenemos en la palabra de Dios. Hermano, esto solamente Dios lo puede hacer. La unidad, hermano, del tema de la Biblia, que no se contradice, sino que lleva un hilo de oro desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermano, eso es impresionante, como en 40 cabezas, entre 1500 años de diferencia, en diferentes contextos culturales, sociales, políticos, hermanos, el mensaje de la Biblia es un mensaje único que atraviesa como un hilo de oro toda la escritura hasta el final, del principio hasta el final. ¿Quién puede hacer esto? Solamente la mente de Dios. Dice el hermano, un comentarista de la Biblia llamado Josh McDowell, en su libro de las evidencias que exigen un veredicto, habla de las evidencias de la inspiración de las Escrituras, la evidencia de la continuidad, porque la Biblia desde el principio, hermanos, de Génesis hasta el final es un solo tema, un tema que atravesó, como digo, muchos escritores, muchos tiempos. Sin embargo, el tema es el mismo. La otra evidencia que él menciona en su libro es la unidad. La unidad que tiene, hermanos, el concepto bíblico divino desde Génesis hasta Apocalipsis. La otra evidencia que menciona es la capacidad, hermanos, de preservación que ha tenido las Escrituras desde la época de Moisés hasta la época de los apóstoles. Estamos hablando de no menos de 4000 años, desde Génesis, hermanos, hasta el Apocalipsis. Sin embargo, la palabra se ha preservado en todos los tiempos. Habla también de la evidencia de la circulación, hermanos, de la palabra de Dios en el mundo. ¿Sabe usted que el libro más famoso, más vendido, más multiplicado o publicitado en el mundo es la Biblia? Hay algunos bestsellers, algunos escritores con sus libritos ahí se emocionan cuando venden 1 millón de unidades en el mundo. Pero hermanos, si hablamos de la Biblia se ha vendido o se ha publicado en las naciones por millones de millones. La otra evidencia que él menciona es la evidencia de la enseñanza. Hermanos, las enseñanzas de la Biblia son las enseñanzas más populares y las que más se han llevado a cabo alrededor del mundo. Y sabe que la Biblia nunca pasa de moda. Para algunos, por ejemplo, en El Salvador, hemos sido bendecidos con el Evangelio. Algunos hasta ya ni ven la Biblia. Pero es un problema de, ¿qué diría? Un problema de frialdad de corazón. Por ejemplo, si usted no abrió la Biblia toda esta semana, sino que hasta que llegó aquí a la iglesia,
usted tiene un serio problema de frialdad espiritual, porque no leyó la palabra, no leyó el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Pero eso no es problema de Dios, es un problema nuestro. No permitamos, hermanos, que la frialdad, la indiferencia a la palabra de Dios llegue a esos niveles en nuestra vida. Tenemos que amar la palabra, porque Dios, hermanos, la enseñanza de la Biblia son las enseñanzas más populares y que han ido por el mundo entero. Y la otra evidencia que menciona él es la evidencia de la influencia y los resultados. Hermanos, no ha habido un libro que influya más en las naciones y en generaciones ya incontables desde la época que se escribió hasta hoy. No hay un libro que ha tenido mayor influencia que la Biblia, que la palabra de Dios. La palabra de Dios ha influido y ha logrado frutos espirituales y en muchos sentidos. Por ejemplo, leía que uno de los grandes baluartes del cristianismo, hermanos, en la historia ha sido la educación. Otro gran baluarte, motivado por las escrituras, por la palabra, por el cristianismo, ha sido la salud. Otro de los grandes beneficios, hermanos, de la palabra de Dios y del cristianismo ha sido, hermanos, la caridad, la ayuda social al necesitado. Todos estos valores que hoy en día, hermanos, el mundo probablemente los ignora. La palabra de Dios ha tenido una influencia profunda en aquellas personas que se han dedicado, hermanos, a ayudar al prójimo, a la salud del prójimo, a la familia, a la sociedad misma, a los gobiernos. ¿Qué persona no ha tenido una influencia de la palabra de Dios? Hermanos, si esto es así, si Dios inspiró a estos hombres que fueron obedientes a Dios para que su palabra llegara hasta nuestro tiempo, amados hermanos, sería un pecado, caeríamos en la categoría de desagradecidos si nosotros no amamos esta palabra, si no la creemos, si no la obedecemos y si no la testificamos. Dios ha hablado todo el tiempo a los hombres, y en este tiempo Dios nos está hablando a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Con qué propósito? Propósito, hermanos, que Dios quiere traernos a sus caminos, traernos a su revelación. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que usted y yo seamos salvos y que vengamos, hermanos, al conocimiento de su verdad. Oremos. Padre, te damos las gracias este día, Señor amado, por tu palabra que hemos leído. Señor, gracias porque tu palabra que ha sido inspirada, que ha sido revelada a través de estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu, para que esta palabra llegara con tanta seguridad y certeza a nuestras vidas. Señor, queremos abrazar esta palabra, queremos creer esta palabra, queremos obedecer esta palabra, queremos vivir, Señor, bajo los fundamentos de esta palabra. Señor, ayúdanos para echar raíces, para profundizar como fundamentos firmes tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Que nunca, Señor, el enemigo tenga efectividad al traer duda, al traer incredulidad en tu palabra, Señor, sino que nos mantengamos firmes en la fe
de que tu palabra, Señor, es lo que tú has querido que nosotros conozcamos, para nuestro beneficio espiritual, para que te conozcan a ti, oh Dios, el único Dios verdadero, y a su Hijo amado Jesús, a quien tú enviaste, Señor, para la salvación, para redimir nuestros corazones. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, que cada uno de los que estamos acá, mi Dios, podamos profundizar nuestra confianza, nuestra fe en esta palabra maravillosa. Que nunca, Señor, dudemos de la veracidad, de la verdad, de lo genuino de tu palabra, Señor, que tú nos has dado. Señor, bendice a tu iglesia en este tiempo, que la iglesia está siendo sacudida, Señor, por viento de doctrina, por fábulas, por ideas humanas, por filosofías de hombres. Padre, en este tiempo de la comunicación, Señor, que tengamos esa seguridad, Padre, que tengamos esa firmeza en nuestra fe en Cristo, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra se convierta en el fundamento, Señor, de lo que creemos, en el fundamento de nuestra fe. Señor amado, en el nombre de Jesús,